Bueno, la clase de diálogos me ha parecido una clase muy interesante. Al principio, la clase dije yo, bueno, va a ser una clase más, una clase de relleno, una clase que tengo que llevarla porque dice mi pensum. Pero poco a poco fuimos viendo una serie de temas, una serie de filosofías o pensamientos de otras personas que me hicieron pensar, me hicieron cuestionar, me hicieron ver otras realidades, ver algo distinto a decirse al cuadrado donde yo estaba encerrado. Me hicieron pensar, me hicieron, no sé, ver desde otras perspectivas, otras cosas. A lo largo del curso fuimos viendo cosas como cómo evoluciona el hombre, el hecho de cómo viene y de una verdad, de tener una filosofía de una verdad absoluta, de una verdad que nadie la puede cambiar, de que una verdad que nadie la puede poner en duda, va evolucionando y va cambiando a lo largo del tiempo. Viene y a lo largo del tiempo existen estas personas que se atreven a dudar de esta misma filosofía y pues ver en realidad cuál es el fin o el porqué de nosotros. Uno de los temas que me gustaría tratar y que fue que vimos en la clase de Nietzsche, el tema del superhombre, de cómo él pensaba que este superhombre era una persona que no le encerraba nada, que nunca tenía miedo a nada, que la verdad vivía su vida completamente en paz, podríamos decirlo. Era un hombre que nada lo aterraba, nada, o que no se encerraba bajo una sola filosofía, bajo una sola idealización o idea de un mundo mejor o un mundo real, por así decirlo. Sino era un hombre que siempre buscaba ser, no sé, distinto a los demás, no seguir al rebaño, por así decirlo. Era un hombre, la verdad que un superhombre, o sea, completamente fuera de lo normal, del cuadrado que vivía del cuadrado que vivía en ese entonces el humano. Y entonces me hace pensar en el hecho de ¿será que todos podemos llegar a ser un superhombre o ese superhombre en realidad solo es una fantasía? ¿Será que ese superhombre la verdad no se podría dar? Porque el hecho de no estar atado a nada, el hecho de prácticamente no creer en nada, entonces ¿a qué nos llevaría? ¿Qué, qué sería de nosotros si no tenemos eh, algo al cual aferrarnos? Algo que nos haga sentirnos mejor, algo que, no sé, pienso que es un tema muy dudoso y eh, difícil de llegar a ser su superhombre. Después vimos lo que es la película de Django. La película de Django más o menos nos quería ilustrar lo que es un superhombre, lo que es una persona que podría decirse no amaba a nadie, ya que vieron cómo mataba a su amigo y aunque le causa tristeza lo deja muy fácilmente. No tiene miedo a andar disparando, a andar matando a todo el mundo. Es una persona fría, completamente podría decirse, aunque todo lo hace por una esposa, su esposa. O sea, ese es mi punto. O sea, el hecho de ver a Django como un superhombre, ¿será cierto que será un superhombre? Porque al final de cuentas siempre está pegado a algo, o a alguien en este caso, que es su esposa, y todo lo hace por su esposa. Y aunque pues como vemos lo hace todo a sangre fría, lo mata
hace cosas sin miedo y le importa poco lo que le pueda pasar, siempre busca el hecho de encontrar a su esposa. O sea, eso es lo que lo amarra a ser así, diría yo. Y aunque al final de cuentas hace todo por venganza, creo que lo hace por el hecho de vengar a su esposa, o no sé si me entienden. Es como un poco difícil el hecho de pensar que Django es en realidad el superhombre que andamos buscando, o el que todo el mundo busca llegar a ser, podría decirse. Después vino el tema que me hizo pensar muchísimo más. Creo que es el tema que más me chocó completamente. Pues no chocó, me hizo pensar y ver las cosas como de otra, como les digo, de otra perspectiva. Ver, no creer en todo lo que nos dicen desde un principio, digamos. El hecho de, como dice Rorty, creo que es así, Rorty, de que tenemos que tratar de no encerrarnos en ideologías, por así decirlo, en cosas que rijan nuestro ser, sino que tratar de tomar todas esas cosas como una narrativa, como que fuera una novela, como que fuera una historia más en nuestra vida, y solo tomar lo que vemos de la narrativa, o tomar de la narrativa lo que más creemos que pueda ser útil para nuestra vida, y lo demás desecharlo, simplemente tenerlo ahí en una librera. Eso me chocó muchísimo, me hizo pensar muchísimo, por lo que yo soy puro católico, pues desde un principio. Me hizo pensar si tradicionalmente esto de ser católico podría llegar a ser tomar como una narrativa real, y tomar el hecho de que es algo que ha estado en mi familia desde siempre, y yo venir y no hacerlo, o solo tomar lo que creo yo que es necesario o para mí, o lo que de verdad me va a ser útil, por así decirlo, para ser la persona que quiero ser, digamos. Y eso me hizo ver a mí, wow, dije yo, está duro eso. Y entonces de ahí vimos, tratando de juntar esto con lo de las narrativas, vimos lo que son las ideologías, y vimos cómo las ideologías han llegado a ser como una parte esencial de nosotros, como algo que nos hace, por así decirlo, vivir, no, algo que nos hace, a ver, ¿cómo lo digo? Las ideologías son como ese grupo social al que nosotros necesitamos pertenecer, digamos. Ese grupo social, las ideologías, ser católico, que era uno, la ideología del colegio, que es otra, la ideología de la universidad, que es otra. Quien nos dice que tradicionalmente a uno le enseñan que tiene que estudiar para ser alguien en la vida, cuando vimos también otros ejemplos o he visto ejemplos de gente que no lo necesitaba. Las ideologías tantas ideologías, y que el hecho de pertenecer a estas ideologías nos está encerrando, o sea, nos está haciendo no ser el hombre que tenemos que ser, digamos, el humano que tenemos que ser. Y aquí yo lo combino con esto de Rorty, de tomar entonces de esas ideologías solo lo que más necesitamos sería. Eso es lo que yo veo como la unión. Tomar de esas ideologías lo que creemos que sea mejor. Porque también, si en el mundo vamos sin aprender nada, sin tomar algo que de verdad nos enseñe algo, o ir aprendiendo poco a poco. Entonces, si no hacemos eso, ¿qué podremos hacer? Dejamos de ser hombres, dejamos de ser humanos, dejamos de ser seres racionales, por el mismo hecho que ya no estamos razonando en nada.
pensando en nada. Esto de las ideologías es un tema bastante complicado por el hecho de que ¿qué pasará si yo lo... ¿Será que... No, la pregunta es, ¿será que el hombre de verdad puede existir sin vivir en una ideología? O sin necesitar de alguna ideología. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que la verdad, nosotros por ser el animal racional que somos, necesitamos vivir en comunidad, vivir en constante, ¿cómo se dice? Pues en sociedad, necesitamos vivir en constante convivencia. Porque si no, la vida de un solitario es... Creo que hemos visto que la verdad las personas que viven completamente solitarias, creo que son muy pocas. Por así decirlo, los vagabundos, inclusive hasta los vagabundos viven en comunidades, por así decirlo. Pero los que de verdad se separan totalmente de la sociedad, llega un punto donde su razón se vuelve otra. Se vive en un mundo de ficción que los para acabando. Entonces creo que la verdad un hombre no puede vivir sin estas ideologías. Y aún el hecho de decir yo no, esta ideología a mí no me rige, es una ideología. Ya se vuelve un grupito de gente que va a pensar así en lo mismo. Y eso va a ser la ideología. Yo no creo en ninguna ideología. Es otra ideología. Y bueno, la verdad, la clase me gustó muchísimo. Me hizo la verdad pensar, me hizo la verdad analizar, me hizo la verdad ver el mundo de otra cara, ver lo que me gusta a mí que son los negocios de otra cara, de cómo puede ser como esas cositas que el hombre necesita para poder existir, esas cositas que pueden hacer la diferencia. Y eso es todo. Muchas gracias.